Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la Feria del Libro Punk y Derivados, nuestro espacio de encuentro, de difusión, intercambio libertario. Y bueno, hoy es la presentación de un libro, de este libro que editamos con Julia Burton, que se llama Desbordar el silencio, tejer complicidades, acciones y voces del feminismo neuquino por el derecho al aborto. Es un libro que empezamos a trabajar con Julia hacia fines del año pasado, con la inminencia quizás de la materialización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que, bueno, termina saliendo en un año de pandemia, hace ya algunos meses, y bueno, en un año sin ley todavía, y nada, estamos muy orgullosos de poder aprovechar este ratito en la Feria del Libro Punk para presentarlo. Y para presentarlo, además de Julia Burton, nos está acompañando Naila Bacareza, que es licenciada en Sociología de la UBA, doctoranda en Ciencias Sociales y becaria del CONICET. Se desempeña como investigadora y docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Ruth Zurbriggen, que es maestra, profesora en Ciencias de la Educación, especialista en estudios de género, activista feminista en La Revuelta y en Socorristas en Red. Además de Julia, que es, bueno, además de la autora del libro, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional del Comahue y doctora en Sociología por el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, y becaria del CONICET, becaria postdoctoral por el Instituto Patagónico de Estudio de Humanidades y Ciencias Sociales. Dice acá nuestra solapa que desde 2013 investiga sobre activismo feminista en la ciudad de Neuquén y particularmente sobre las acciones colectivas por el derecho al aborto, y es integrante de Socorristas en Red. Nada, para mí es un gusto presentarlas, compartir este momento en la feria, nuestro espacio de comunicación que hace muchos años venimos construyendo con otros compañeros. Y bueno, con Julia pensamos esta charla un poco informal, primera presentación del libro, invitarlas a hablar de este libro, de este trabajo tan rico de Julia en el contexto, de esta emergencia y de esta urgencia, esta situación, este momento en el que la pandemia pone como en suspensión o en apariencia reorganiza las prioridades estatales, ¿no? Organiza las prioridades estatales, reorganiza las prioridades estatales, pero también afecta a las prácticas de autoorganización y de cuidado que tanto Julia trabaja en el libro. Así que nada, nos pareció súper oportuno e importante invitarlas a conversar. Arranqué un poquito nervioso, pero me voy aflojando, así que nada, les agradezco mucho estar y les paso la palabra. Bueno, ¿sigo yo? Sí. Bueno, en principio muchas gracias, Ale, por la invitación, que bueno, como dijiste, vos laburamos en la edición, vos sos el editor del libro, y la verdad que fue un proceso bastante disfrutable para mí esta primera publicación, y además muchas gracias por pensar en nosotras para compartir este espacio, y después agradecerles a Naila y a Ruth por aceptar la invitación para poder conversar, que bueno, además de que son dos personas que yo admiro muchísimo, son dos personas que fueron y son parte de todo el proceso colectivo que está atrás de la investigación. Así que bueno, para mí es un enorme placer también compartir con ustedes este momento. Yo había pensado como un par de cosas que me
gustaría mencionar en relación con la investigación que está en el libro, referida justamente al proceso de investigación, y después un par de cuestiones puntuales del libro y alguna cosa que podamos conversar después vinculadas al contexto actual, ¿no? En relación con el proceso de investigación, me parece, o por lo menos yo siento, que el libro es una muestra más de la insistencia del aborto en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto también del ámbito de producción de conocimiento científico sobre lo social, y además como pensar que el aborto no solo insiste porque acontece más allá de las restricciones legales que puedan existir, sino porque quienes insisten o insistimos somos las feministas, y a mí me parece que mencionar esto es importante porque la manera en la que yo me intereso en el aborto en tanto objeto de investigación es a partir de los diálogos establecidos en las primeras entrevistas que hice en 2013-2014, porque fueron como las mismas feministas que yo empezaba a encontrarme y a indagar, quienes me dirigieron o orientaron la mirada por lo que estaban haciendo hacia el aborto. Y a mí me parece que eso además es importante porque también habla de cómo queremos investigar, ¿no? De cómo, o cómo elegimos investigar y cómo pensamos esos procesos en diálogo entre quienes estamos investigando y quienes son investigadas o investigades. Y después una cosa que también me parece que es así interesante, es que como vos decías, Alejandro, el libro salió en mayo de este año, en plena pandemia, pero yo terminé de escribir, porque es una tesis de doctorado lo que está atrás de ese libro, durante el debate legislativo de 2018. Entonces, si bien aparecen menciones del parteaguas que fue 2018 para la lucha por la legalización del aborto, yo no analizo eso en el libro. O sea, aparecen algunas menciones, sino que el proceso que a mí me interesa es anterior. Y que para mí esos procesos, esos distintos procesos que también están localizados no solo en Buenos Aires, sino en un montón de otras partes del territorio, permiten también comprender por qué 2018 significó lo que significó, ¿no? Como no fue una cuestión espontánea, como la masividad y la capilaridad con la que penetró el aborto en todos los ámbitos de la vida cotidiana, sino que es un trabajo que viene hace décadas y en muchos lugares del país. Entonces, esto es uno de esos procesos que abonaron a que sea lo que fue. Y después, en relación con lo que sí trabaja el libro, es lo primero que me parece importante decir es que es una investigación que es situada desde el primer momento, y eso está explícito a lo largo de todo el trabajo, y en ese sentido es un trabajo sobre la lucha por la legalización del aborto en un entramado social singular, que es la ciudad de Neuquén, con sus propias dinámicas históricas, políticas y de luchas sociales particulares que tiene. Y ahí en ese entramado yo analizo, por un lado, los acompañamientos a quienes deciden abortar con medicación, o sea, las prácticas, el socorrismo que desarrolla La Revuelta hace ya 10 años en la ciudad de Neuquén, y la elaboración de un archivo de historia oral de testimonios de mujeres que abortaron que realiza Sin Cautivas. A partir de esas dos cuestiones, lo que estudio en el libro son las estrategias colectivas, las distintas políticas de alianzas que se generan
en ese entramado particular, y la forma de hacer política feminista en ese lugar situado específicamente. Y eso, como la conjunción de todas esas cosas, a mí me permitió ver que en Neuquén el feminismo presenta sus propias singularidades y que no se puede pensar como si fuese un eco o una copia o una repetición de lo que pasa en otros lugares, particularmente lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires. Y además de ser un trabajo sobre el aborto en particular y sobre la militancia feminista en particular, a mí me gusta pensarlo, por lo menos, como que es un trabajo sobre las luchas sociales y los movimientos sociales de la región, por más de que muchas veces estamos acostumbrados a pensar que los movimientos sociales son tales cosas y el feminismo, bueno, es como algo que está un poco por fuera, ¿no? Entonces pensar también que el feminismo construye esas luchas sociales y construye esos movimientos sociales de la región. Pero fundamentalmente es un trabajo sobre las transformaciones sociales y culturales que protagoniza y que impulsa el activismo feminista en la ciudad de Neuquén y en Argentina, sobre cómo se traspasan o se desbordan y se transforman los imaginarios y las narrativas sociales existentes sobre el aborto. Y en ese sentido, en contraposición a imágenes vinculadas con lo tormentoso, o el miedo, o lo asqueroso, o la soledad, por nombrar solo algunas de las cuestiones, tanto lo que hacen La Revuelta como el Archivo de Historia Oral de Sin Cautivas posibilitan y habilitan que emerjan otros sentidos políticos más vinculados con el alivio, con la complicidad, con la posibilidad de generar pactos, pero también con la rebeldía, con la resistencia, con las acciones contestatarias, frente a lo que se espera para las mujeres y para quienes tenemos capacidad de gestar y por ende de abortar. Y además algo que también aparecía mucho en todo eso es el lugar transformador de la subjetividad que tiene el hecho de tomar la palabra, y no solamente para quien cuenta o transita esa experiencia, sino cómo esa transformación es como expansiva, como que quienes entran en contacto, en este caso las activistas feministas, con esas experiencias, también se transforman en ese diálogo que establecen con quienes acompañan, con a quienes les registran su relato y su historia sobre el aborto. Bueno, como lo último y por ahí para abrir también, me parece que en este contexto en que por primera vez hay una promesa que lamentablemente por ahora es solo una promesa y no alcanza que sea una promesa la legalización del aborto, sostengo que las trayectorias feministas, las trayectorias activistas, nos hablan también de esa insistencia, y vuelvo como a una de las palabras con las que empecé, y a la urgencia que tiene el aborto de ser ley, en el camino de seguir ampliando y desbordando los horizontes de vida hacia la construcción de vidas más dignas, o vidas más deseantes, o vidas más deseadas o elegidas, donde la decisión de abortar no solo sea una cuestión legal, sino fundamentalmente legítima. Y ahí me parece que hay algo a lo que apuntan el socorrismo y los testimonios del archivo, que tiene que ver con la legitimidad del aborto en sí mismo, trascendiendo también esa lógica del aborto como un mal menor que hay que evitar a toda costa y que es el último recurso, que a veces incluso está presente en algunos discursos dentro del mismo movimiento feminista. Y bueno, me parece como que eso, que una de las transformaciones a las que apuntan
estos activismos feministas tiene que ver con la legitimidad de la decisión y de la práctica en sí misma. Eso. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias Alejandro por facilitar, por propiciar este espacio de encuentro, que es la manera en que nos podemos encontrar ahora. Hubiéramos querido celebrar la legalización del aborto, sin duda, para esta altura del año. Esperábamos eso, también esperábamos encontrarnos con abrazos, para celebrar la publicación del libro de Juli, pero bueno, gracias a Tren en Movimiento, que una vez más nos acerca un libro que, bueno, me parece súper necesario, y bueno, es una alegría celebrarlo con ustedes. Para mí, este libro, digamos, es el fruto de un trabajo enorme y súper comprometido de Julia de muchos años, que bueno, como ella dijo, primero fue una tesis doctoral, y eso ya es muchos años de esfuerzo, de estudio, de trabajo, y después transformarlo en un libro también tiene, digamos, como toda otra capa de trabajo, y por eso legítimamente el libro tiene un nombre propio. En la tapa es el nombre de Julia, es el libro de Julia, es una creación de ella, pero también hoy y ayer lo volví a leer al libro y pensaba cuánto, y lo dijo Julia, ¿no? Cuánto tiene el libro de colectivo, cómo está habitado el libro de lazos feministas que Julia fue construyendo a lo largo de muchos años, ¿no? Desde 2013 ya está más cerca de la década que otra cosa, y de lazos que se van construyendo en tránsitos que van de la amistad a la política, de Buenos Aires a Neuquén, de Neuquén a Buenos Aires, de la universidad a la calle, y esos tránsitos van construyendo nudos feministas de solidaridad, de aprendizaje, de lucha, que nos va encontrando y reencontrando a muchas en una trama común de palabras, de acciones, de saberes. Y leyendo el libro ayer, hoy, me emocionaba leer las palabras, la voz de Graciela Alonso, que ya no está con nosotras, y pensaba hasta qué punto este libro puede ser una herramienta desde la supervivencia feminista, ¿no? Una manera más en que insistimos, una manera más en que venimos a plantear por qué la demanda por el derecho al aborto es urgente, una manera más en que nuestros saberes, nuestras palabras sobreviven, se transmiten, se multiplican. Así que gracias, Julia, por este libro, y quería compartir, me parecía que era importante compartir 3 cosas que son una selección, solo 3, de cosas que aprendí leyendo el libro de Julia, porque acá también estamos en entramados pedagógicos, ¿no? De transmisión de saber, de aprendizaje mutuo. Son 3 cuestiones que me parece que son importantes, y también que me parece que el trabajo de Julia viene a marcar también nuevas agendas que provienen del activismo feminista, pero que son nuevas agendas de pensamiento, nuevas agendas de investigación que están emergiendo, digamos. Una cuestión es esta cuestión de los caminos de ida y vuelta entre la universidad y el activismo, ¿no? Que está muy presente en el libro de Julia, y que es algo que a veces, digamos, desde perspectivas más punk o que se pretenden afuera de la universidad o afuera de la academia, caemos en la tentación de pensar que universidad y activismo son cosas distintas, no solamente distintas, porque son distintas, pero más bien opuestas, ¿no? Que no tienen vasos comunicantes. Y Julia nos muestra trabaja sobre una ética de la responsabilidad
que va de un espacio al otro, que está haciendo vínculos, que construye esos vasos comunicantes, y nos muestra una manera de investigar que en lugar de posicionarse a distancia del objeto para validar el conocimiento, elige estar muy cerca, tan cerca que en el proceso de investigación se hizo socorrista, Julia, y a la vez no pierde la reflexividad, al contrario, esa cercanía afectiva, política, es también como una posición reflexiva sobre lo que estudia. Y me parece que eso es súper importante porque es un desafío de las personas que hacemos investigación y que también nos consideramos muy involucradas en la política o haciendo activismo de distintas maneras, es cómo establecemos un diálogo con las organizaciones. Cómo hacemos que las organizaciones no sean un objeto, ¿no? Sino personas con las cuales dialogar, interlocutoras. Y me parece que ahí la responsabilidad es si nosotras con el conocimiento que construimos o con las cuestiones que vamos elaborando, le ofrecemos también algo al movimiento. Si el movimiento puede, si nosotras podemos aprender del movimiento, ser parte del movimiento, aprender de lo que el movimiento está teorizando, está pensando, y al mismo tiempo el movimiento puede tomar las herramientas que nosotras construimos. Eso me parece de lo más valiosa. Porque esa es la manera en que tenemos de acompañar estos procesos, ¿no? El proceso que llega al momento del 2018, de la ola verde, ese carácter del libro de Julia de estar hablándole absolutamente al presente, pensando al presente, eso es un gran desafío, no es fácil, y en todo esto vamos desarmando la idea de que el activismo es un espacio desprovisto de pensamiento y el pensamiento está en la universidad, ¿no? Acción y pensamiento son cosas que vamos tramando en los distintos espacios que vamos disputando también, ¿no? Que la universidad es un campo de disputa, y eso se ve muy claramente en la investigación de Julia, porque sus interlocutoras, Ruth, Graciela, las muchachas de Sin Cautivas, todas las compañeras de La Revuelta, esas interlocutoras son activistas que son intelectuales, que teorizan, que sistematizan su práctica política, que reflexionan, que son estudiantes, que son docentes, y que en los espacios educativos en los que están luchando por transformar las currículas, por transformar la manera en que se transmite el saber, por transformar las maneras en que se produce el saber, y toda esa complejidad creo que está vibrando ahí en el libro de Julia. Otra cuestión que me parece muy como súper sustantiva e importante que aporta el libro de Julia es esto que ella le llama una perspectiva no metropolitana. Lo nombró cuando hacía su presentación, que al principio cuando Julia empezaba a elaborar esto, yo decía, ay, ¿cómo entra esto dentro del doctorado en sociología? ¿No? Porque lo que logró hacer Julia es hacernos ver con asombro algo que damos por sentado, ¿no? Y eso que damos por sentado, que es que el movimiento feminista es algo que sucede en Buenos Aires, no es más que un sesgo, un enorme sesgo del campo de investigación, porque todos, y eso lo muestra Julia, todas las investigaciones sobre el movimiento feminista están principalmente centradas en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa en el campo de la universidad o de los estudios académicos? Este tipo de estudios tiene dos maneras de digerirlo, o pidiéndole un estudio comparado, ¿no? Bueno, compará Buenos Aires con Neuquén, ¿no? Y la otra manera de digerir este tipo de estudios que tiene es, bueno, es un estudio de caso, ¿no? Es algo particular que no afecta el estado general de las cosas. Entonces se digiere como estos estudios llamados regionales también, y Julia lo que hace es bastante más que un estudio de caso, porque mostrando la singularidad
del movimiento en Neuquén y de las organizaciones de Neuquén muestra el punto ciego de los estudios sobre el movimiento. Entonces está diciendo algo absolutamente sobre lo que entendemos como lo universal o lo que se generaliza. Y ahí hay un gesto decolonizador súper importante. Y que está involucrada la pregunta de qué significa mirar desde la periferia, ¿no? ¿Qué le hace a lo que se entiende por general mirarlo desde la periferia? Y muestra también, lo decía ella, no lo voy a repetir, hasta qué punto el movimiento feminista neuquino por el derecho al aborto está enraizado en un entramado de conflictividad que vincula al movimiento feminista con el movimiento de desocupados y desocupadas, con el movimiento piquetero, con las fábricas recuperadas, con el sindicalismo combativo, con el catolicismo tercermundista, digamos, con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y muestra toda una trama donde los feminismos forman parte de eso, ¿no? No son tampoco un caso particular, sino también son un actor más que está animando un escenario de conflictividad. Y por último, ¿puedo seguir, no? Porque veo que hay algo técnico. ¿Puedo seguir? Por último, la última cosa que voy a decir de todo lo que aprendí de Julia es esta perspectiva que ella nos ofrece acerca de los objetivos culturales del movimiento. Ella toma esa conceptualización de los estudios de los movimientos sociales y, digamos, es súper útil para comprender el movimiento en Neuquén, pero creo que también para cuestionar la manera en que estamos haciendo estudios sobre los movimientos por el derecho al aborto, porque en general cuando se estudia o cuando reflexionamos sobre el movimiento por el derecho al aborto, pensamos en dos tipos de objetivos. Por un lado, el objetivo de la legalización, que es un objetivo al cual no renunciamos de ninguna manera, seguimos diciendo que es urgente, estamos hartas de las falsas promesas, de los gobiernos que prometen, de los que no prometen nada, de los que quieren mirar para otro lado. Pero bueno, ese es un objetivo irrenunciable y que se estudia, ¿no?, como desde la perspectiva de, bueno, cómo se lucha por la legalización, a través del lobby político, a través de la política parlamentaria, a través de los partidos, a través del estudio de la ley comparada. Y otro tipo de objetivos que se estudia en el movimiento es el objetivo de acceso, ¿no? El objetivo que tiene que ver con los activismos que luchan por acercar servicios de aborto, brindar información, acompañar, ya sea dentro de los marcos institucionales que existen o por fuera de ellos. Y en su trabajo Julia muestra cómo el activismo neuquino enlaza, ¿no?, los objetivos de legalización con los objetivos de acceso, pero también nos muestra un objetivo y una lucha que es mucho más ambiciosa y que es muy, muy interesante, que es la de cambiar la cultura, que es como decir, más o menos, cambiar el aire que respiramos, o cambiar todo lo que tenemos pegado, como dice Teresa Lauretis, como si fuera un vestido de seda mojado, ¿no? Cómo nos sacamos esas formas de sentir, esas formas de vincularnos a las que estamos tan atadas culturalmente. Y ella va mostrando cómo estas colectivas se comprometen en un trabajo que se trata no solamente de dar acceso al aborto o registrar testimonios de aborto, sino
cambiar la forma en que nos aliamos políticamente, cambiar las maneras en que las organizaciones ofrecen y piensan el cuidado, cambiar las maneras en que se interviene en el espacio público, por ejemplo, haciendo una manifestación por un río, remontando el Limay en botes. Las maneras en que se toma la palabra, y en este sentido lo que muestra Julia es un movimiento, unas organizaciones que ponen todo en discusión, y eso está impecablemente mostrado en el libro, y que es una cuestión, como decía, de lucha por la legalización, de lucha por el acceso, pero también de las maneras en que imaginamos, representamos, sentimos el aborto, y de esa transformación de los sentidos y de los afectos ya habló Julia, así que no voy a abundar, pero son estas nuevas narrativas con las que también vamos a la calle y estamos reclamando la legalización hoy mismo, mañana que va a haber una caravana acá en Buenos Aires. Son narrativas que, en lugar de hablar del aborto como algo que quita la vida, el aborto también es algo que habilita la vida, que permite pensar nuevas posibilidades de una vida digna, como decía Julia, una vida que florezca con nuevas posibilidades, que se multipliquen nuevas palabras que lo narren, y también que se transforme en nuevas imágenes, ¿no? Pensaba cómo todo esto está súper hermosamente ilustrado en la tapa, así que con eso lo dejo para que sigamos conversando. Una cosita antes de que continúe Ruth. No sé, estaba esperando hace minutos que se venga el corte y no viene, ya creo que son y 13, ya pasaron como 43 minutos, esto dura 40. Podemos salir y volver a entrar y creo que se renueva, ¿verdad? Los 40 minutos. Pero si no se cortó, creo que puede ser que tengas ilimitados. Yo no creo tener ilimitado, pero bueno, es la primera vez que lo uso. Quizás, ¿por eso? Por eso, tenés minutos ilimitados. ¿Sí? Sí. Bueno. Para convencerte. Primero que lo regala. Bueno. Para convencerte que está buenísimo. Excelente, bueno. Entonces, bueno, y me aparece, porque generalmente aparece el descuento, faltan 4 minutos, y ahora no apareció, y ya van. No, tenés limitados. Bueno, creo que ya pasaron sus 40, así que hagamos de cuenta que no dije nada y seguimos. Yo estoy con un problema con la cámara que no sé a qué se debe justamente y me pone un poco nerviosa que esto suceda. Voy a tratar de, no sé, hace de ayer que la computadora está con este problema de la cámara. No sé si es que me la pasé escuchando las noticias de la posibilidad de la vacuna rusa y entonces quizás esas cosas, el comunismo, ahora también a través de una vacuna, marxismo, no sé. A lo mejor la computadora se está mostrando también en ese viento de la derecha que también sopla fuerte, ¿no? Lamentablemente. No la quiero mover, quedé muy baja. ¿Puedo ir a buscar un almohadón, por favor? Sí, como entre gente amigue, ¿no? Sí, por supuesto. Feria del libro Punk y derivados para ustedes. Igual esto lo vamos a editar. Después hacemos un compilado de bloopers. Un compilado de bloopers, sí. A ver si ahora estoy mejor, menos mal que vos lo vas a editar. Pero bueno, no quiero mover la cámara ahora. Hasta aquí me quedo. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Pasando perfecto. Los almohadones, la otra por encima. A ver si ahí estoy. Bueno, menos mal que vos vas a editar este video. Me voy a agarrar fuerte de la silla. Bueno. A ver, ¿por dónde andar a partir de todo lo que dijeron estas hermosas compañeras feministas con las que tanto queremos, ¿no? Porque me parece que en parte este
esta conversación va mostrando eso, algo que venimos pensando hace tiempo. ¿Cuánto queremos juntas y juntes? Decirles, como en primer lugar, que después de escucharlas, y por supuesto haber leído el libro y sentirnos tan parte de todo eso que está ahí, es que a veces una se pregunta, ¿por qué se entrega a una investigación, no? ¿Por qué se dispone a ser investigada? Como colectiva en este caso. Yo me lo pregunto más de una vez porque... No se oye, Ruth. Me lo pregunto, digo, más de una vez a esto, porque aunque el trabajo de investigación lo hagan compañeras, compañeres con quienes vamos haciendo tránsitos colectivos, también implica algo que es del orden de la disponibilidad y el abrirse, ¿no? O sea, dejarse, de alguna manera entregarse a cierto abismo, digo yo, ¿no? Pero a la vez pienso que este trabajo lo que nos permite, siempre que participo de una entrevista, me voy quedando con la idea de que hay algo ahí en ese momento mismo de la entrevista que nos está haciendo pensar de nuevo lo que estamos siendo y lo que estamos queriendo y lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el prólogo digo algo de la memoria que nos narra en este libro, la memoria que se narra, que es una memoria activista, y a la vez es la memoria que nos narramos, ¿no? Porque es la historia que vamos construyendo de nosotras mismas, de nosotros mismos, a medida que vamos siendo como armando esos diálogos. Creo que cuando decían acerca de las nuevas agendas que instala también el activismo que vamos recorriendo, que por supuesto es un activismo que se nutre de un sinnúmero de experiencias, ¿no? Yo estoy muy convencida que otro sería el socorrismo en este país, otra sería la revuelta si no hubiera un contexto que ayudó y empujó. Por supuesto hay definiciones políticas que nos van organizando los deseos, pero después también tiene que haber condiciones que permitan que esos deseos se vayan, o que una sienta que van siendo posibles, ¿no? Así que creo que materiales como estos, no puedo dejar de decir que me conmueven muchísimo, ¿no? Porque una va encontrando en esas palabras parte de su historia, y yo que hace 20 años casi que milito en la revuelta, que activo en la revuelta, bueno, es esa historia encarnada en el cuerpo, ¿no? Es parte de mi existencia, entonces, y de mi existencia con otras, porque allí están esas voces de otras, incluso de otras que ya no están en la revuelta, y que entonces también nos animamos a decir, con algunas otras a veces no pudimos seguir, ¿no? Entonces me parece que es esto, como algo del orden de la exposición, pero que a la vez me genera emociones, me conmueve, y pienso que son como productos culturales que amplifican nuestros deseos también, ¿no? Y nuestras pasiones, porque vamos viendo eso que está allí, y entonces una siente que todavía puede estirar más, ¿no? Que se van como bajando ciertas fronteras, o ciertos muros, me parece a mí, en relación a nuestros pensamientos. También quiero decir que a mí materiales como estos, este producto, me llena de responsabilidades. También siento eso. Hay algo, no sé si tiene que ver con, con una cuestión como de mi personalidad o qué, pero yo vengo sintiendo que los feminismos, muy en plural, los feminismos populares, los feminismos a los que nos interesa la conexión internacionalista, etcétera, etcétera, al estar siendo
movimientos tan atractivos y con tanta capacidad de transformación, tenemos responsabilidades extras, porque hay atracción y entonces ante esa atracción también tenemos que tener capacidad, digo, para empujar más y más esas transformaciones por las que nos organizamos. Así que creo eso, ¿no? Que es amplificación de deseos, de pasiones, pero también de responsabilidades colectivas. Y qué mejor en esta presentación, pensando que estamos a 3 de noviembre, que insistir, digo, a 3 de noviembre porque pasaron 8 meses y 2 días de que el actual presidente de este país, Alberto Fernández, anunciara el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para ser debatido, un proyecto que permitiera, ojalá, la despenalización y la legalización. Son dos aspiraciones, despenalizar y legalizar, ¿no? Y entonces digo, qué mejor que aprovechar esta instancia para insistir con que es urgente. Es urgentísimo, es urgente porque, como decíamos en el Congreso de la Nación, en las audiencias en 2018, nos lo merecemos, pero además es urgente porque la pandemia no detuvo las decisiones de abortar, ni las va a detener. Es urgente porque este movimiento supo entender durante los primeros meses de la pandemia que había que reorganizar la existencia toda y que entonces había demandas que no se las íbamos a instalar al día siguiente al presidente de la Nación, pero también en la medida que los meses pasan, en la medida que la derecha acecha, y es una derecha que acecha en nuestro país, al interior del propio Frente de Todos y en la región latinoamericana que vivimos. Entonces, ante todo eso, este presidente que tanto prometió al respecto tiene un compromiso enorme, tiene una deuda enorme por saldar y esperamos que sea en este año. Porque quienes van a festejar, si no es legal el aborto en 2020, es justamente toda esos sectores conservadores más rancios y fundamentalistas. Entonces, me parece insistir con eso, insistir que no nos alcanzan las promesas, que es urgente y que dejen de usar el argumento de la pandemia, digo yo, insisto, a esta altura del año. Hace pocos días visitó la provincia de Neuquén el actual ministro de Salud de la Nación, Ginés García González, que ha sido mucho más que un aliado en esta lucha, ¿no? Ha sido un impulsor de políticas públicas que mejoraran el acceso a las interrupciones legales de embarazo en Argentina. Siempre se comprometió con el tema y acaba de declarar en medios de la región que cuanto antes se legalice el aborto, más vidas vamos a salvar, ¿no? Entonces, si el propio ministro de la Salud no utiliza el argumento de la pandemia como el argumento para dilatar esto, más nos confirma que no es la pandemia, que es la derecha. Y que es la derecha de adentro del Frente de Todos, que también está, lamentablemente, y es la derecha que pugna haciendo lobby todo el tiempo. Entonces digo que el presidente no puede demorar esto y que no nos insulten con las argumentaciones de por qué no. Porque este movimiento que logró a fuerza de tanto hacer y de décadas y décadas que cambiara en gran medida el imaginario social acerca del aborto y por eso la irrupción en las calles con la marea verde y por eso también la capilaridad, ¿no?, de los procesos que trajo la marea verde,
me parece que hemos demostrado que somos suficientemente inteligentes para entender que el problema no está en este momento del año en la pandemia, ¿no? Que el problema está en otro lado y que entonces hay que hacerse cargo de para qué lado se va a trabajar en estos pocos días que quedan de sesiones del Congreso. En líneas generales eso, y bueno, por supuesto, saludar estas investigaciones, ese propio movimiento que vamos nombrando como Marea Verde y que seguramente seguirá incidiendo en la vida toda, me parece que también es un movimiento posibilitado por los tránsitos en la academia, ¿no? La academia fue y será seguramente un lugar donde los feminismos sigamos insistiendo y donde los feminismos sigamos empujando para descolonizar saberes, para producir en todo caso más conocimiento situado, para interpelar esas formas de investigación que decía antes Naila. Así que me parece que también hay que ir viendo como todas esas posibilidades del tejido social de complicidades, ¿no? Donde también la academia jugó un rol y sigue jugando un rol muy importante. Eso por ahora. Bueno, gracias Ruth, gracias Naila, Julia. Ahora creo que estamos como ya cerca de la hora, y nada, podemos ir como redondeando también. Esto va a ser compartido desde las redes de la feria el fin de semana, y bueno, más o menos estamos dentro de los tiempos que habíamos pautado. No sé si quieren agregar alguna cosita más, y bueno, nada, festejar que tenemos este nuevo aporte, es un orgullo. Investigación situada, feminista, decolonial. Un gusto enorme, pero bueno, les dejo el cierre. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a las dos por todo lo que dijeron, como si bien esto que ya sabemos, las tres que venimos andando en este camino hace un montón, y que las dos fueron dos interlocutoras súper importantes a lo largo de todo este proceso, como volver a escucharlas desde este otro lugar también es como una alegría enorme y me llena de emoción y de felicidad todo lo que dijeron. Me encantaría darles un abrazo, por ejemplo, en este momento. Pero bueno, estoy como muy contenta de esto, que además durante todos estos meses como que la estiré bastante el tema de la presentación virtual. Fue así como medio, porque si hay algo que soy es testaruda, lo vamos a decir, estamos en confianza. Pero bueno, eso, y después, sí, por ahí en relación con esto último que decía Ruth sobre, me quedo pensando también en eso, en las cuestiones de la urgencia y de la necesidad de que sea la despenalización y la legalización este año, pero sobre todo eso, que no nos sigan usando como carne de cañón y como excusa, porque lo que está en juego son nuestras vidas y nuestros deseos y lo que queremos y lo que no queremos hacer en determinados momentos de nuestras vidas, y es nuestro derecho y nos merecemos poder elegir y poder decidir. Entonces es como, bueno, basta, ¿no? Basta de excusas, basta de ralentizar la discusión, basta de todo eso, porque el año que viene, si llega a pasar, van a poner la excusa del año electoral y de que no es el momento, y así estamos en la misma, como promesa más, promesa menos, pero nunca es el momento del aborto. Entonces,
Bueno, el momento es cuando el aborto sucede, es ahora, el momento era ayer, el momento es a lo largo de todos estos años, y eso, como seguir insistiendo en eso me parece que es importante. Sí, yo agregaría, así cierra Naila, si les parece, que la verdad que el Frente de Todos está a punto de perder una oportunidad histórica, ¿no? El debate ya lo dimos, y está a punto de perder otra vez una oportunidad histórica. Ya lo perdieron en la gestión anterior. También sería interesante que recuerden que si pudimos sacar al gobierno de Macri, de Mauricio Macri y todos sus secuaces de este país, de que gobiernen este país, en parte también es por el accionar de los feminismos en las calles, en las instituciones, en los territorios, ¿no? Entonces, no pueden olvidarse de eso. Me parece que eso, o sea, este movimiento no se olvida de eso, y entonces es muy importante también que quienes gobiernan hoy, quienes están en el gobierno nacional, lo tengan muy, muy presente. En definitiva, desde la red de socorristas, como siempre decimos, lo queremos legal, seguro, gratuito, porque lo queremos libre y feminista. No es que se nos acaban las aspiraciones cuando tengamos la ley. Cuando tengamos la ley estaremos en mejores condiciones para seguir aspirando. Así que me parece que eso es muy importante decir. Y lo último sobre el libro, decirle a Juli, agradecerle, por supuesto, agradecerte a vos, Alejandro, también por ponerte al hombro también esta iniciativa, y decirles que siento, es raro que yo diga esto porque estoy muy involucrada con ese libro, pero siento que tiene mucho por venir, porque allí hay una producción que es producción colectiva, comunitaria, recoge como tantos bienes comunes, ¿no? Hay una pedagogía de los bienes comunes allí. Así que alentarte, Juli, a que hagamos más presentaciones, Bueno, que andemos, porque esto viene para largo, así que hay que reinventar y reinventarse en este tiempo difícil también que estamos atravesando. sí. Bueno, yo quiero decir que estoy completamente coincido con Ruth de la cuestión de la oportunidad, ¿no? Que los feminismos hemos sido capaces de crear oportunidades históricas, incluso en los momentos más adversos, ¿no? Como lo fue el gobierno de Macri, todo podía indicar que era un escenario que no era favorable, y sin embargo lo transformamos en un escenario favorable, por esta capacidad de desbordar que tienen los feminismos, ¿no? Y digamos que todo el apoyo, todo el debate social y todo lo que hace falta, el Poder Ejecutivo hoy lo tiene a mano. Solamente necesitamos que cumpla esa promesa. Y si no cumple esa promesa, no solamente se pierde una oportunidad histórica, sino que nos pone frente a un escenario de realmente cuáles son las fuerzas que están hegemonizando la coalición, como decía Ruth, y también para mí como queda un gran signo de pregunta de por qué nos están negociando, a cambio de qué nos están tirando por el barranco a las personas que necesitamos abortar. La verdad, creo que ninguna de nosotras ni el movimiento quiere saber por qué nos cambiaron. Queremos que cumplan lo que prometieron, nada más. Y nosotras seguiremos desbordando, digo, si se legaliza, si nos tiran por el barranco, todas somos de sobrevivir a cualquier cosa. Somos muy de sobrevivir. Así que este libro seguirán caminando los lazos feministas. Tenemos grandes compañeras en las cuales apoyarnos. Así que, bueno, yo lo dejo por ahí. Muchas gracias. Una alegría verlas, escucharlas. Y bueno, que pronto podamos festejar con abrazos.
Ay, sí, ojalá, Así es. Ojalá. ojalá. Bueno, Gracias. Bueno, muchísimas superamos la gracias prueba. de nuevo.